Ha sido una pieza clave en la construcción de marcos normativos inclusivos. Su experiencia culmina en su rol actual como jefa de Departamento de Cultura Inclusiva del municipio de Guayaquil, que es de 2023 a la actualidad, donde impulsa políticas de equidad social. Pero en el ámbito de litigación estratégica, donde su impacto adquiere una dimensión transnacional, ya que como gestora de incidencia y coordinadora del Centro de Respuestas Legales de CEPAM en Guayaquil de 2019 al 2023 y desde el 2025 otra vez, ha sido parte del equipo litigante en el caso emblemático de Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ha presentado acciones ante la Corte Constitucional Ecuatoriana, desafiando estructuras que perpetúan la violencia y la exclusión. Su enfoque crítico se refleja también en su obra académica como el artículo Injusticia epistémica hermenéutica hacia mujeres víctimas de violencia sexual y física en el sistema de administración de justicia de Ecuador, publicado en la revista Comunes, donde analiza cómo prejuicios institucionales invisibilizan la experiencia de las víctimas. Hoy escucharemos su ponencia Derechos sexuales y derechos reproductivos versus dinámicas sociopolíticas opuestas a su ejercicio en América Latina. La dejo con la doctora. Buenas tardes con todos, con todas. Saludos a quienes están hoy día en la sala. Y bueno, saludos desde el Ecuador, desde Guayaquil. Quisiera en todo caso empezar con un saludo del CEPAM Guayaquil. Efectivamente, yo hasta el mes de abril trabajé en el municipio de Guayaquil, que es el gobierno local del cantón. Actualmente soy la gestora de incidencia del CEPAM Guayaquil. Ya estuve antes como tal, estuve litigando en Sistema y en Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que es un placer estar con todos ustedes. Quisiera empezar a compartir la pantalla. Voy a compartirla. ¿Eh? Un momentito. Creo que algo me falló. Un ratico, por favor. No sé si pueden ver la pantalla. Sí, sí la podemos ver. Muchas gracias. Bueno, la ponencia del día de hoy tiene que ver con un aspecto de los derechos sexuales y reproductivos que es muy político más que jurídico. Sin embargo, su impacto en cómo los derechos sexuales y reproductivos han sido positivizados es innegable. Yo voy a hablar sobre las dinámicas opuestas al ejercicio en América Latina, al ejercicio de garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Para esto, esta ponencia la voy a dividir en dos bloques. Un bloque primero que es la historia y retos en la positivización de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. El reconocimiento de estos derechos dentro de este gran paraguas de derechos humanos no ha sido fácil, es de reciente data y siempre hay unos retos, unos desafíos para que no retrocedan. Y un bloque 2 en donde vamos a hablar ya concretamente de las principales impugnaciones o cuestionamientos que tienen estos derechos a la hora de hacerse realidad y quiénes son los grupos que se oponen a su ejercicio.
En este sentido, este primer bloque será un recorrido por la historia de los derechos sexuales y reproductivos. Yo suelo rescatar el hecho de que para entender las dinámicas actuales, presentes, siempre es necesario retrotraerse al pasado. Si no miramos el pasado, no vamos a entender el presente y no vamos a poder proyectarnos al futuro. Por eso es indispensable el mirar ese recorrido histórico de lo que han sido los derechos sexuales y reproductivos. Voy a dejar también planteado para este primer bloque dos premisas importantes que la Corte Interamericana estableció en la sentencia Paola Guzmán versus Ecuador. Primero, que la ausencia de una educación sexual posibilitó la violencia sexual hacia Paola. Ustedes ya han de haber escuchado este caso, es el caso de una adolescente que fue abusada por el rector de un colegio público acá en Guayaquil, en Ecuador, y producto de ello salió embarazada, no encontró un ambiente acogiente o que la escuchara y decidió suicidarse. Esto motivó una serie de denuncias que aquí en el Ecuador, en el ámbito interno, quedaron en la impunidad. Y esto hizo que el CEPAN, junto con el Centro de Derechos Reproductivos, lleve este caso a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana, justamente en agosto del 2020, hubo ya la sentencia en la cual se condenó al país, al Ecuador, por no haber protegido a Paola frente a la violencia sexual en el ámbito educativo. Una cuestión bastante decidora y que ha sido como una buena noticia para toda la región fue que la Corte indicó que la ausencia de una educación sexual no permitió que Paola pudiera identificar que estaba siendo violentada. La ausencia de una educación sexual integral hizo que Paola estuviera vulnerable ante el abuso del académico, pero también ante la indiferencia de la comunidad educativa. Y una segunda también puesta en escena que hace la Corte en dicha sentencia fue que la ausencia de educación sexual, que la violencia sexual tiene como contexto el poder y subordinación. Y esta premisa de poder y subordinación es lo que va a estar muy presente en el recorrido y en la historia de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de la violencia sexual. Con estas dos premisas voy a empezar entonces el primer bloque de esta intervención. Como les decía, vamos a empezar con un recorrido histórico, un análisis histórico y sociopolítico de la positivización de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y vamos a empezar con un enunciado que hizo Norberto Bobbio hace bastante tiempo, pero que debe estar presente y siempre guiarnos cuando vemos lo que es el desarrollo de los derechos humanos. Norberto Bobbio dijo, destaca que los derechos humanos son productos históricos, es decir, no están dados de por sí, surgidos de luchas por nuevas libertades, y libertades es precisamente uno de los problemas que tienen los derechos sexuales y reproductivos frente a los movimientos conservadores, en oposición a sistemas de poder establecidos. Esta perspectiva es fundamental para entender el desarrollo de los derechos humanos en relación con las tensiones sociales y políticas. Sin duda, los derechos humanos no nacen en un contexto de paz, nacen en un contexto de conflicto. Ese contexto se ha mantenido en términos sociales a lo largo de la historia de los derechos humanos. Y en el caso de los derechos sexuales y derechos reproductivos, esto es muy graficante de lo que significa el luchar contra los poderes establecidos, contra lo que debe ser, según los poderes hegemónicos, una sociedad. Y eso es lo que vamos a ver
en la revisión de los derechos sexuales y reproductivos. Como decíamos, el desarrollo de los derechos humanos ha ido evolucionando, sin duda, para incluir diversas dimensiones que protegen la dignidad humana. Y esto ha sido muy significativo en términos de poder entender la pluralidad del ser humano. Desplazó al modelo hombre como único de la especie humana y empezó a ver otras diversidades de sujetos, entre estos las mujeres. Tuvo que reconocer este marco de derechos humanos que habían otros grupos o grupos con derechos específicos que no eran reconocidos. En el caso de las mujeres fueron temas como el de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, etcétera, lo que se puso en el tapete cuando se empezaron a hablar de los derechos específicos, en este caso de las mujeres. Reitero, los derechos humanos fue un paraguas válido, pero que tenía que ir cambiando porque tenía un sujeto fijo, un sujeto prefijado, y era el modelo del ser hombre, un hombre hetero de alguna clase social o de alguna raza. Por eso, cuando se empezó como a desdibujar ese modelo hacia otras realidades, se tuvo que ampliar ese paraguas de derechos humanos. Entonces empezó con un proceso que se llama especificación de titulares de derecho, que ha llevado a incluir otros grupos, entre ellos las mujeres, como grupos históricamente discriminados y excluidos. Eso fue precisamente lo que impulsó que se vean otros derechos como son los derechos sexuales y derechos reproductivos. La especificación fue un proceso y es un proceso aún que va revisando aquello, ¿verdad?, que debe ser incluido en este gran paraguas que son los derechos humanos. Frente a los derechos reproductivos específicamente, hay dos vertientes históricas que permitieron que los derechos humanos se ampliaran a poder incluirlos. Estas dos vertientes tienen que ver con población y desarrollo. Todas las conferencias internacionales que existieron sobre población y desarrollo, la autonomía reproductiva, que fue en un segundo momento, que fue propio más bien de los movimientos de mujeres, hasta llegar a la conceptualización de lo que son los derechos sexuales. Estas dos vertientes, población y desarrollo, autonomía reproductiva, son dos enfoques que se desarrollaron en diferentes y en distintos espacios. El enfoque de control poblacional, que fue propio de los movimientos y conferencias sobre población y desarrollo, tenía que ver con el control de la reproducción humana. En ese enfoque, las mujeres no éramos vistas como sujetas, sino como objetos de control, o objetos sobre los cuales recaía la gran responsabilidad de control poblacional. Era un enfoque que excluía la subjetividad de las mujeres y sus diversas realidades. Esto no quiere decir, obviamente, que este enfoque no permitió poner ya en el tablero público las discusiones sobre población y desarrollo o sobre el control de la población. Y otro enfoque que luego fue complementario a este primero fue el reconocimiento de los derechos humanos. El reconocimiento de los derechos humanos permitió, en cambio, cambiar de foco y ya no es el objeto mujer en tanto aquello que debe tener mayor énfasis en el control de la fertilidad, sino en un sujeto que tiene derechos a la autonomía reproductiva. El enfoque era distinto y le dio un nuevo concepto, que lo veremos más adelante, sobre derechos sexuales y reproductivos. Este cambio de enfoque permitió, además, hablar de otros derechos, incluyendo los derechos sexuales. Insisto, son dos enfoques complementarios, ¿verdad? El enfoque de control poblacional, que fue quien puso en tela de juicio lo que era la reproducción, y el reconocimiento de los derechos humanos como también
en virtud de que eran mujeres que eran obviamente sujetos de derechos. Son dos enfoques, insisto, que se fueron complementando. En el desarrollo de las conferencias internacionales de derechos humanos, tenemos la de 1974, ¿verdad? En donde representantes de países en desarrollo defendieron la idea que el crecimiento poblacional estaba vinculado al grado de desarrollo de los países. Sin embargo, afirmaron aquí que la prioridad de los gobiernos del norte era controlar el crecimiento poblacional, era una fachada para asegurar su primacía en el orden internacional y no un plan humano. Por eso, fueron precisamente los países en desarrollo los que exigieron a estas conferencias y a este pensamiento sobre población y desarrollo que se añadiera o se conjugara con el tema de derechos, porque de no sería únicamente un control poblacional especialmente dirigido a los países en desarrollo. En la conferencia de 1984 se discutió por propuesta de Estados Unidos el crecimiento poblacional como un fenómeno neutro, en la que no habían sujetos de derechos, sino algo de controlar, que era la población. Pero finalmente se mantuvo el lenguaje de derechos humanos de la anterior conferencia y se incluyó la obligación de que los gobiernos hagan efectivo el acceso universal a los programas de planificación familiar. Cabe indicar que la expresión derechos reproductivos se usó públicamente en ese mismo año en el primer encuentro internacional de la mujer en Ámsterdam, Holanda. Hubo un acuerdo de que esta noción era más adecuada a la agenda de autodeterminación reproductiva de las mujeres. Es decir, fue en los años 80 donde se empezó a hablar sobre la autonomía reproductiva de las mujeres, en donde se empezó a establecer que no solamente era una cuestión de anticoncepciones o anticonceptivos, sino dispositivos que podían además, en una lectura adecuada, ser usados como reivindicatorios para que las mujeres hablen de su derecho a la autonomía reproductiva. En 1994, en el Cairo, fue donde se transformó finalmente la agenda sobre población y desarrollo. Las mujeres principales objetos de los programas de control poblacional sin enfoque de derechos humanos pasaron de objeto a sujeto de los programas de desarrollo y población. Fue en esta conferencia, en 1984, en que se logró definir los derechos reproductivos en su programa de acción. Se logró entonces definir lo que era además salud reproductiva, que es una definición que se usa regularmente aún hoy día. Y dice, la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias. En todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificar la familia de acuerdo a su elección, así como elegir métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos. Y tener acceso a métodos seguros y eficaces, asequibles y aceptables al derecho a recibir servicios de atención en salud sexual y salud reproductiva, esto es embarazos y partos sin riesgos, por ejemplo. Esta definición definitivamente significó la consagración de los derechos reproductivos en 1994. Como les decía, no son derechos que nacen junto a las primeras declaraciones de derechos humanos. Nacen mucho después. Y es por la lucha de los movimientos de mujeres, sobre todo, que estos derechos son visibilizados en el gran paraguas que son los derechos humanos.
Así, la denominación de los derechos reproductivos se terminó de consagrar en la conferencia de 1994 y fue reafirmada finalmente en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, en el año 95. En estos documentos ya se habla entonces los derechos sexuales y reproductivos. La elaboración de la noción sobre derechos reproductivos nace con tres premisas importantes. La deconstrucción de las maternidades como obligación idealizada de las mujeres. Es decir, las mujeres no tenemos como un destino prefijado el ser madres. 2, con la lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y con la anticoncepción también en países desarrollados, ¿verdad? Que tienen que ver con planificación familiar. Todo esto dentro de un derecho universal y por ende el derecho a la salud reproductiva, cuya limitación interfiere obviamente con otros derechos, incluyendo la autodeterminación reproductiva de las mujeres. Sin embargo, no podemos perder de vista que para esta transformación de perspectiva, los movimientos de mujeres incidieron con no pocos obstáculos para que la reproducción sea vista desde el control de la mujer sobre su propio cuerpo, sexualidad y vida reproductiva. Sin duda, la CEDAW fue un hito importante, ¿verdad?, para el reconocimiento de estos derechos, pero también de la igualdad de derechos. En la década de los 70, el lema de los movimientos de mujeres y feministas era «Nuestros cuerpos nos pertenecen», en clara oposición a la intervención de la Iglesia y del Estado. La década de las Naciones Unidas para las Mujeres se inició, ¿verdad?, en los 70, ¿verdad?, con la primera Conferencia Internacional de la Mujer, en cuya declaración ya se incluyó el derecho a la autonomía reproductiva. Pero fue más allá, porque la declaración también adoptó el derecho a la opción reproductiva. No solamente era autonomía, sino opción reproductiva bajo la noción del control y la integridad corporal. Finalmente, viene el reconocimiento de los derechos sexuales, que fue después de los derechos reproductivos. En tanto comenzaron a ser nombrados a fines de los 80, con la epidemia de VIH-Sida, primordialmente, dentro del movimiento gay y de lesbianas sobre todo. Cabe señalar que este término fue desechado en la conferencia del 94 para negociar y que quedaran consagrados los derechos reproductivos. Sin embargo, en la cuarta conferencia sobre la mujer en Beijing, 1995, se retoma este nombre. Y la plataforma de acción elaborada en esta conferencia reafirmó la conquista de los derechos reproductivos, a partir de entonces definitivamente incorporados en el lenguaje de derechos humanos, y también logró avanzar en la formulación de los derechos sexuales como parte de los derechos humanos. El consenso, de acuerdo a varias feministas, fue notable, ya que por primera vez en la historia las mujeres fueron consideradas seres sexuales, además de seres reproductivos. De conformidad con lo previsto en el párrafo 96, dice la Declaración de Pekín, los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libremente respecto de estas cuestiones sin verse sujeta a coerción, discriminación o violencia. También la sexualidad de las mujeres fue por primera vez invocada en 1993 en la segunda conferencia sobre derechos humanos que tuvo lugar en Viena. Y también en la declaración y programa de esta conferencia, en donde se llama a los estados por primera vez a eliminar la violencia basada en género y todas sus formas. Debo indicar que históricamente, hasta esa fecha, cuestiones como la violencia hacia las mujeres era absolutamente excluida de los ordenamientos legales.
Muchas veces la violencia intrafamiliar o el femicidio, que actualmente ya tiene su propio nombre, digamos, antes era denominado la muerte por violencia pasional, así era en el Ecuador, ¿verdad? No existía, entonces obviamente todo esto quedaba oculto. A partir de que en estas declaraciones se empiezan a hablar de los derechos sexuales, por ejemplo, se empezó a condenar la violencia sexual y la explotación sexual en 1995. Es decir, reitero, es de poca data, ¿verdad?, con respecto a los demás derechos. Pero ¿por qué esta tardanza? ¿Por qué la positivización de los derechos sexuales y derechos reproductivos ha sido tan lenta? Pues esto tiene una historia que tiene que ver, entre otras cosas, como la evolución científica de lo femenino y lo masculino. Muchas veces nos dicen, ¿verdad?, que somos exageradas cuando hablamos de discriminación o de exclusión de las mujeres, pero es que estamos ante un hecho histórico, con datos históricos, y que explican, por ejemplo, que lo que decía con anterioridad sobre que la violencia sexual, por ejemplo, por mucho tiempo no fue reconocida como algo condenable hacia las mujeres. Entonces tenemos una primera pista para entender por qué esta lentitud en los derechos. Y lo tenemos en la ciencia. Cuando se hace reconocimiento de los sexos biológicos, ustedes sabrán que fue solamente hasta el Renacimiento, siglo XVIII, en que se reconoció que había un cuerpo de mujer. Hasta entonces se había considerado que lo que había era un cuerpo de hombre, ¿verdad? Y había un cuerpo menos desarrollado que era el de las mujeres, ¿verdad? Esto significaba obviamente en derechos, ¿verdad?, que no existíamos del todo, porque no éramos cuerpos existentes. Cuando se reconoce la existencia de los sexos biológicos por allá por el siglo XVIII, ¿verdad?, esta diferencia corporal se traslada socialmente a distinciones de capacidades en los roles. No era una cuestión de ser iguales, sino que éramos diferentes biológicamente, por lo tanto, distintos en derechos. Se determinó en la conjugación de lo biológico con las nociones sociales de la época que la procreación era la única función y la función primordial de nosotras las mujeres, ya que ya sea Dios o la naturaleza nos había hecho con las condiciones necesarias, corporales y mentales, solo y específicamente para el cuidado y para ser madres. En tanto, los hombres, como no tenían en su corporeidad una función específica, podía entenderse que podían dedicarse a las otras actividades sociales, es decir, económicas, políticas, etc. Ustedes entenderán que esta reducción en la función, a las funciones sociales basadas en las funciones corporales es lo que hoy llamamos género, ¿verdad? Cuando ya empezamos a ver cómo las distinciones corporales se trasladan a las distinciones en derechos, en capacidades. Así, el estado de la ciencia en los discursos sociales dominantes en ese entonces se remarcó que la inteligencia y la razón estaban asociadas a lo masculino, por ser estables, mientras que la sensibilidad, el cuidado y lo natural eran propios de lo femenino. Por lo cual, el adecuado manejo de la capacidad reproductiva y la sexualidad de las mujeres debían ser tutelados por los hombres, detentados por los hombres. Es por esto que se justificó por mucho tiempo, en el derecho al menos, el control y la subordinación de las mujeres bajo los hombres. Sin embargo, sabemos que esto cambió. Sin duda esto ha cambiado, al menos en las normas. El problema está que sigue estando arraigado,
¿verdad? Socialmente. Y una cuestión que guía mucho estos temas de disputa de poderes en derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con estas concepciones. Insisto, superado la ciencia, superando el avance científico, este tipo de determinaciones, eso no ha salido de la mente de muchos. Para graficar un poco, además, esta vinculación de esta tardanza científica con la tardanza legal de reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos, voy a graficar o voy a usar el gráfico de lo que tiene que ver con la violación sexual. No siempre, y ustedes lo sabrán, el delito de violación sexual fue castigado como es en la actualidad, ¿verdad? Y volvemos al siglo XVIII. En el siglo XVIII uno de los descubrimientos corporales fue el himen. En el siglo XVIII se descubrió que las mujeres teníamos himen. Este progreso científico estableció además que cuando había una violación podía probarse a través de la ruptura del himen. El progreso del conocimiento científico entonces estableció que podía, para la justicia, por ejemplo, establecerse que una mujer había sido violada por dos cosas, porque su himen estaba roto y porque además podía tener alguna enfermedad de transmisión sexual. Sin duda, esto permitía además establecer a la justicia autorías, ¿verdad?, de los daños físicos y las consecuencias hacia las mujeres. Sin embargo, como suele suceder, siempre ante la emergencia de estos avances en el conocimiento, en el reconocimiento de los derechos, también vienen las contestaciones. Y en este caso, ya que se podían reconocer los autores, ahora podían acudir a aquellas exculpaciones que tendrían que ver ya en ese momento con las conductas de las víctimas. Es decir, con las conductas sexuales de las víctimas para justificar una violación. Estamos hablando siglo XVIII. En el siglo XIX aparecen estas formas de ver el daño a las víctimas. Entonces, frente a esta nueva forma de defenderse, que era en la posibilidad de que la víctima haya tenido una conducta desordenada sexual, entonces el siguiente paso hacia mediados del siglo XIX fue la identificación de otro daño, que era la honra, ¿verdad? Empezaba a hablarse de la honra de las mujeres. Hacia este sentido, los médicos se detuvieron en la consideración de las heridas morales, la humillación y la deshonra, los sufrimientos psíquicos, los trastornos de los delitos de violación que tenían que ver sobre todo con el que las mujeres se vean expuestas al escarnio de la sociedad al haber sido víctimas de violación sexual. Entre estos daños morales destaca entonces la deshonra, que era la consecuencia de este conocimiento público de ya no tener un himen íntegro. Las mujeres violadas eran objeto de rechazo y no pocas veces de desprecio. Por lo tanto, la pérdida de la honra por violación se tuvo en cuenta como un daño social importante. También este reconocimiento de los daños morales tuvo sus efectos en las estrategias para minimizar también los daños hacia las víctimas. Pues entonces ya no había violación cuando no había honra que manchar. Por ejemplo, las mujeres que se dedicaban, en ese entonces más se llamaba la prostitución, y otro tipo de situaciones que hacían que las conductas sexuales de las mujeres deban o podían ser cuestionadas. Bueno, creo que en la actualidad todavía lo son, pero ya saben desde dónde viene este tema. El concepto de honor es además un concepto atado a los hombres, ¿verdad? El honor de un hombre se negociaba o se refrendaba en el espacio público, en los campos de batalla, en los laborales, el hombre tenía honor. En el caso de las mujeres se encontraba en su cuerpo,
en su virginidad, en su estado de ser esposa o viuda. Esto y resulta muy decidor de cómo se entendían, ¿verdad?, la existencia y los derechos de hombres y mujeres en esa época y que suele traernos a los discursos actuales, ¿verdad? Aunque con la evolución del concepto de la violencia sexual ahora podamos hablar de otras nociones, todavía persiste la culpabilización a la víctima y de cómo la víctima puede ser provocante o la víctima tiene una conducta sexual desordenada, etcétera, como una forma de atenuar, ¿verdad?, a una sexualidad sin violencia. Con esto lo que quiero graficarles, ¿verdad?, es que la sexualidad y la reproducción siempre han sido un temas complejos para nosotras. El que hablemos ahora de violencia sexual, ¿verdad?, también tuvo su recorrido. Dentro de tener una vida sexual sin violencia, ¿verdad?, también tuvo este recorrido que no ha sido fácil, sino más bien tortuoso. Con estos conceptos con esta mirada histórica, quisiera pasar al segundo bloque, en el cual no vamos a dejar de mirar esta visión histórica, porque nos van a acompañar cuando revisemos las actuales, ¿verdad?, discursos, las actuales nociones y narrativas que se usan para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos. Hasta este primer bloque, no sé si podemos tener alguna retroalimentación. ¿Alguna pregunta para poder seguir? ¿No? No veo, perdón. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, voy al segundo bloque, voy a tratar de ir más despacio. Este primer bloque fue un poco introductivo a temas que tenían que ver más bien con la historia de los derechos sexuales y reproductivos, porque nos van a servir de contexto para entender las dinámicas sociales y culturales que existen en la actualidad para el tema de obstaculizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Como les decía, una primera forma de entender por qué hay opositores a los derechos sexuales y derechos reproductivos está en leer la definición de estos. Los derechos reproductivos, dice, implica el derecho de cada persona a decidir sobre el número y el espaciamiento de hijos. Esta sexualidad, esta reproducción, que ya no está atada a la reproducción que ya no está atada a la sexualidad, hace que esta decisión también implique decisiones en campos sexuales y en campos reproductivos, obviamente. Así como acceder a la información y métodos para regular la fecundidad. Esto incluye la necesidad de servicios de salud de calidad para las gestantes y garantías de maternidad segura, incluyendo el aborto. Por otro lado, los derechos sexuales abarcan la libertad, es una palabra de peso y que es problemática cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Abarcan la libertad de vivir una vida sexual plena y segura, libre de coerción, violencia y enfermedades, resaltando la importancia de la educación integral en sexualidad. Tenemos presente, ¿verdad?, que hasta hace poco, al menos en ciertos países, la violación hacia las mujeres en matrimonio
no había sido penalizada, entendemos por qué, ¿verdad?, es difícil hablar de libertad en ciertos contextos. Tenemos entonces que la libertad de decidir una vida sexual ya de por sí es un enunciado bastante revolucionario, pero también y no libre de debate. Entonces tenemos las interacciones de poder, sexualidad y reproducción. Tenemos obviamente que admitir que el poder se manifiesta a través de normas sociales, ¿verdad?, que van a regular el comportamiento sexual, influyendo en cómo las personas experimentamos la sexualidad y cómo tenemos o no acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. La relación entre poder y sexualidad y reproducción, insisto, es compleja y multifacética, atravesando tanto dimensiones individuales como sociales y culturales. El poder puede influir sin duda en la sexualidad a través de diferentes formas que ya hemos nombrado. Para explorar este enunciado es necesario tener presente a qué nos vamos a referir con dinámicas de poder. Esto es la interacción cambiante que ocurre entre los individuos, los grupos y el poder. Y es que los derechos sexuales y reproductivos constituyen el ámbito en que mejor se traslucen estas interacciones entre el poder, las personas y las colectividades. Cabe tener presente además que los derechos humanos, entre estos los sexuales y reproductivos, se suelen plantear como límites a los poderes o como exigencia de cierta actuación de estos, como por ejemplo garantizar derechos. Así como su efectividad dependerá de la composición y también de la determinación de la voluntad política o la voluntad de poder. Por eso entendemos que en algunos estados es más difícil que en otros garantizar el derecho humano, el derecho sexual y los derechos sexuales y reproductivos. Sin duda, como hemos insistido, decimos que un instrumento de este poder, de este control, es la sexualidad, ¿verdad?, mediante regulaciones restrictivas sobre educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo. Debemos entender que el poder, el control está dentro de lo que son las dinámicas de poder, ¿verdad? Tiene diferentes formas de manifestarse, tiene diferentes comportamientos sociales. El control no solamente es la coerción, sino también se puede ejercer mediante manipulación e inclusive, ¿verdad?, mediante la desinformación. Cuando no informamos, estamos en control. Cuando no decimos, estamos en control, porque la información es poder. La información otorga el poder a quien la detenta. Entonces, una cuestión en sexualidad y en reproducción es la información. El no informar, reitero, es una forma de control. Estas dinámicas sociopolíticas y que tienen que ver con los temas de derechos humanos son interacciones sociopolíticas que siempre van a ir fluyendo, no son estancadas, no se estancan, siempre fluyen, tanto en la percepción como en la ejecución de los derechos humanos. Y esto lo vamos a ver a continuación en las narrativas. Las interacciones y colectividades, la relación entre poder y personas también se evidencia en la lucha por el reconocimiento y la garantía de los derechos, donde cada actor de los que vamos a ver busca influir en las políticas públicas. Para hacer este análisis, voy a dividir en 4 ítems, en 4 momentos, ¿verdad?, de análisis. Lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son las principales impugnaciones o cuestionamientos
cuando se trata de hablar de derechos humanos y derechos humanos en salud sexual y salud reproductiva específicamente. Vamos a hablar sobre el eje común de las narrativas sobre la llamada ideología de género. Vamos a hablar sobre los actores y alianzas. Y vamos a hablar sobre el repertorio de acciones que estos actores y alianzas tienen y con los cuales actúan. En las primeras impugnaciones o las primeras formas de impugnar a los derechos sexuales y derechos reproductivos tienen que ver con las empíricas. Las empíricas son aquellas impugnaciones que se hacen desde la práctica. Cómo hay la resistencia a la práctica de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Un ejemplo es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, que es el poder por la libertad de conciencia, no estar obligado a cumplir un mandato legal como dar atención en salud sexual y salud reproductiva, es una forma empírica o de práctica de oponerse a lo que es derechos sexuales y reproductivos. El negar masivamente, sobre todo cuando hay centros o instituciones de salud que se declaran objetores de conciencia y no dan ninguna respuesta o información a quienes requieren el aborto, es una forma de impugnar, de cuestionar en la práctica a los derechos sexuales y reproductivos. Eso es muy importante, además, tener en cuenta por lo que dijimos anteriormente. La información es poder. Y cuando no se le da a una persona información sobre un derecho, se está resistiendo empíricamente en la práctica, quiero decir, al ejercicio de ese derecho. Otra forma de impugnación dentro de esta clasificación, tenemos las impugnaciones sustanciales, los cuestionamientos a los derechos sexuales, pero al cuestionar las normas que existen para garantizar estos derechos. Por ejemplo, cuando hay demandas constitucionales a la planificación, a las políticas de planificación familiar, hay países en que los grupos opositores, los antiderechos, opuestos a los derechos sexuales y reproductivos, presentan demandas constitucionales, ¿verdad?, contra reglamentos o leyes, códigos de salud, etc. Esto se llama impugnaciones sustanciales, es decir, van a la sustancia, al nudo de la ley o la norma que garantiza en un Estado, ¿verdad?, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Las consecuencias o los impactos que tienen estas impugnaciones van a depender de varias cosas. Primero, las características de los actores que las realizan, el poder que tienen, este poder de estas interacciones de poder que tienen, ¿verdad?, que les permite tener recursos, consistencias, alineación a sus acciones, es decir, pueden operar tanto nacional como internacionalmente, es decir, son grupos de poder, como los que ya hemos discutido sobre el tema del control. Depende también de la naturaleza del cuestionamiento, es decir, si es implícita o explícita. Por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, cuando es implícita, por ejemplo, cuando los ministerios de salud no se preocupan, entre comillas, de que haya suficientes anticonceptivos disponibles, porque no es una política prioritaria dentro de los servicios de salud, por lo tanto, los derechos sexuales y reproductivos tampoco son importantes. Y esto es muy decidor de las políticas públicas de los estados cuando, ¿verdad?, a pesar de que tienen reconocidos los derechos sexuales y reproductivos, no los hacen efectivos. Y una tercera condición que caracteriza un poco el alcance de estas impugnaciones es cuán arraigados o no están los derechos sexuales y reproductivos en la cultura de las personas. Y esto también es fundamental porque muchas veces hablar de derechos sexuales y reproductivos se vuelve como un metalenguaje que no es accesible a toda la sociedad. Cuando a una sociedad no se le explica que uno de sus derechos es planificar, que uno de sus derechos es decidir sobre cuántos hijos tener,
cuando no se le explica a una sociedad que no puede haber violencia sexual, ¿verdad? Que hay un derecho que es tener una sexualidad sin violencia, ocurren casos como el de Paola, como el que indicamos anteriormente, pero también cuando hay retroceso en estos derechos, no hay una sociedad, ¿verdad?, que los exija. No hay una sociedad que defienda contra retrocesos de derechos. Entonces, es importante siempre construir base social, base de conciencia social frente a los derechos sexuales y reproductivos. Es importante también en cuenta que los avances en derechos sexuales y reproductivos en América Latina tienen, frente a estos avances que no suelen ser muy solidificados, ¿verdad? A veces los estados avanzan, a veces retroceden. Frente a estas formas de avances de los derechos en América Latina, los discursos antiderechos suelen ser preventivos, es decir, previenen que hayan avances o solidifiquen o fortalezcan avances en los estados sobre derechos sexuales y reproductivos. Es decir, no son, como en países desarrollados, un discurso o acciones que son más como de rechazo o de enfrentar, ¿verdad?, a quienes defendemos los derechos sexuales y derechos reproductivos. Ustedes habrán visto en algún momento en la televisión, en países como los Estados Unidos, cuando hay personas de iglesias sobre todo que se plantan ante clínicas en donde las mujeres van a abortar a hacer una serie de acciones. Ese tipo de acciones aún no se dan del todo aquí en América Latina. ¿Por qué? Porque los derechos sexuales y reproductivos en los avances son distintos. Insisto, acá en América Latina los discursos suelen ser más de prevención, es decir, de detención, de poder estancar cualquier avance en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Y aquí nos lleva a un segundo punto, ¿verdad? Porque ustedes habrán escuchado en algún momento sobre lo que se llama ideología de género. La ideología de género, ¿verdad? No es un concepto, ¿verdad? No es una noción, no tiene una definición. ¿Por qué no la tiene? Porque en realidad ideología de género es un concepto, es una perspectiva aglutinante de discursos. ¿A qué me refiero? Todas estas impugnaciones que hemos hablado, ¿verdad?, las ejercen grupos de oposición que pueden ser de diversas vertientes, desde religiosas, seculares, políticas, etc. Todos estos discursos opositores encontraron un núcleo vertebrador. Este núcleo vertebrador, este dispositivo discursivo es ideología de género, es una caja de zapatero, como dicen en mi tierra, en donde meto todo aquello, ¿verdad?, que implica un rechazo a los derechos sexuales y reproductivos y a todo aquello que significa un avance en los derechos, sobre todo de las mujeres. El término, y es así que en términos políticos, la ideología de género es una categoría de percepción, movilización y acción. No es un concepto, insisto, sino un dispositivo discursivo desde el que se resiste la ampliación de garantías, no solo de derechos sexuales, sino de todos los derechos democráticos. En ideología de género confluyen agendas y estrategias de movilización de todos estos grupos como un pegamento simbólico al enemigo común que es los derechos humanos, en este caso, derechos sexuales y reproductivos. ¿De dónde surge? Pues bueno, en 1999, cuando se estaba revisando, ¿verdad?, los resultados a la luz de la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing,
La perspectiva de género empezó a ser atacada de frente. La perspectiva de género fue cuestionada desde el inicio hasta el final de esa conferencia. Siempre que este término aparecía en el debate, se cuestionaba su significado y las más diversas delegaciones pidieron su eliminación, señalando que a la homosexualidad, la pedofilia y otras perversiones sexuales eran parte de la ideología de género. Quien encabeza, ¿verdad?, la utilización de este término es la Iglesia Católica, quien adoptaría el significante esta categoría de ideología de género como un condensador de amenazas culturales a la familia y al orden tradicional. La ideología de género es ese pegamento simbólico que permite a que todas las agrupaciones de distinta naturaleza se pongan en una sola sintonía, ¿verdad?, frente a la oposición de derechos sexuales y derechos reproductivos. En América Latina, el uso de este vocabulario de ideología de género se disparó cuando se empezó a debatir el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo, familias del mismo sexo. Esto coincidió además con el arribo de mujeres a cargos presidenciales, lo que elevó el miedo y las alarmas frente a que se rompieran las jerarquías tradicionales de género, que como vimos, tienen todo un recorrido histórico, ¿verdad?, desde que se descubre que el ser humano está compuesto por cuerpos de hombres y por cuerpos de mujeres. De esta forma, la cruzada moral contra la ideología de género en la región será un fenómeno, o es un fenómeno multifacético, que además se mete en otros puntos como el descontento con los políticos, que fue muy visible en la campaña de Dilma en Brasil, ¿verdad?, quien se le acusó de muchas cosas, desde esta perspectiva, este entendimiento de lo que es la ideología de género. Lo novedoso además es que desde la terminología de origen religioso, ¿verdad?, que fue al principio el derecho natural, la biología, a lo largo del tiempo se fueron como incorporando en el vocabulario secular propio de los derechos humanos a la ideología de género. Es decir, empezaron a utilizar vocabulario y discurso propio del discurso de los derechos humanos, y lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Los referentes de los grupos opositores se presentan como ciudadanos apolíticos, muchas veces, profesionales, intelectuales, padres y madres preocupados por sus hijos e hijas, que reclaman derechos humanos como el derecho a la vida, a la libertad de expresión o el derecho de los padres a educar a sus hijos. De este modo, se opondrán de alguna forma derechos humanos genuinos o verdaderos frente a derechos de menor relevancia, como los que son promovidos por lo que ellos han calificado como los antivida. En realidad, ellos son antiderechos. Insisto, lo que vamos a revisar a continuación es precisamente cómo desde la ideología de género se han aglutinado diferentes grupos de oposición y han cooptado además un lenguaje secular de derechos humanos. Ya no utilizan terminología religiosa o moralista, sino que acuden a los mismos conceptos que el movimiento de mujeres y otros movimientos usan precisamente en la reivindicación, en sus reivindicaciones. Perdón. ¿Cuáles son las narrativas principales utilizadas contra los derechos sexuales y reproductivos que hemos visto tanto dentro de la ideología de género y dentro de esta por las impugnaciones empíricas o sustantivas que vimos al principio? ¿Cuáles son aquellos argumentos, entre comillas, que se suelen presentar para obstaculizar precisamente el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos?
La primera apelación es a la ley natural, ¿verdad? Es la que sostiene lo tradicional, en donde dice que, bueno, es la más antigua y lo hemos visto de las narrativas. Sin embargo, por su antigüedad, a pesar de su antigüedad, no ha perdido actualidad. Esta narrativa argumenta que hombres y mujeres son por naturaleza y biológicamente diferentes y desiguales, distintos en derechos. Y lo deseable es que ojalá se complementaran. Quienes aspiran a restaurar el orden natural afirman: la tarea o el propósito de toda legislación positiva es transponer y hacer cumplir la ley natural. Quienes defienden estas posturas se posicionan como víctimas de una revolución cultural, en este caso ideología de género, de los radicales, e inclusive hablan de una cristianofobia. Representativas de esta narrativa son consignas como el derecho al aborto y a los derechos de identidad de género son una amenaza antropológica a la idea de maternidad y paternidad y familia. O aprobar el matrimonio gay es un retroceso antropológico, es decir, solo reconocen como válido, ¿verdad?, aquello que la tradición nos ha venido diciendo, y como lo vemos, de siglos incluso pasados. Otro, y de pronto es el más actual de los utilizados, es el miedo por la protección de los hijos. Y aquí se sienta sobre el miedo, esta narrativa se asienta sobre el miedo y la preocupación de salvar a nuestros niños, a nuestros hijos, de ideas pervertidas que trae la ideología de género. Otra vez tenemos a este discurso de ideología de género que amalga, ¿verdad?, hace una bolita de muchos de los sentires de estos grupos opositores. Se sostiene que los niños son extremadamente vulnerables e impresionables y que las políticas de educación sexual serían herramientas que buscan degenerar sus preferencias sexuales, convirtiéndoles en homosexuales, invitándoles, dicen estas narrativas, a no reproducirse, fomentando comportamientos aberrantes y enseñándoles el feminismo, que las feministas odiamos a los hombres, lo cual sabemos que es equivocado. No hay cuestión más liberadora de hombres y mujeres que el feminismo. Ejemplo de estas afirmaciones son, por ejemplo, los proyectos de educación sexual esconden la pedofilia de menores, que es lo que hemos estado escuchando mucho. Esta narrativa estará presente en casi todos los países de la región y es el eje del movimiento Con mis hijos no te metas, nacido en Perú, para oponerse a leyes de educación sexual en ese país en el 2016 y luego se extendió a toda América Latina. Pero lo triste de esta narrativa es que no solo acude al miedo, sino también a la burla e incluso a las emociones de asco y desprecio. Hemos podido escuchar al hijo del presidente Bolsonaro, por ejemplo, Eduardo Bolsonaro, aseverando que las mujeres de derecha son más higiénicas que las de izquierda. Ellas no protestan con el pecho descubierto ni defecan cuando lo hacen. Mientras la ministra de la Mujer y la Familia y los Derechos Humanos de Brasil también en esa época enfatizaba: ¿saben por qué a los hombres no les gustan las feministas? Porque son feas y nosotros somos lindos. Esa clase de narrativas apela a las emociones, pero apela además a unas emociones degradadas por el miedo, el desprecio o el asco, inclusive, ¿verdad?, en los discursos políticos como estas dos figuras que solamente son un ejemplo de lo que se ha venido sucediendo. Una tercera narrativa es la que acude a la ciencia como argumento. Empiezan a dar fake, ¿verdad?, a noticias falsas, por ejemplo, una que tuvo muy en moda, que decía que las vacunas del COVID tenían células de fetos abortados.
Este tipo de posiciones sesgadas, además, se suelen sostener con supuestos cientistas, ¿verdad?, que de alguna manera han hecho investigaciones, pero que son cuestionadas por otros colegas de ellos mismos. También suelen usarse fotos trucadas, incluso videos trucados, por ejemplo, en el tema de aborto, de fetos muy chiquitos llorando y pidiendo no ser asesinados. O sea, hay una buena manipulación, ¿verdad?, que acude a esta pseudociencia para imponer mitos, ¿verdad?, frente a cuestiones de salud sexual y salud reproductiva. Tenemos otra que son los derechos humanos en competencia. Esta narrativa es cuando se apoya la noción de derechos humanos primarios y secundarios, colonizando y adoptando un lenguaje de los derechos humanos, y aquí es lo que les decía, empiezan a utilizar este lenguaje, ¿verdad? Los asumen como derechos inalienables, pero solo algunos derechos, como el derecho a la vida, ¿verdad?, pero de una forma muy esquemática, muy limitada al derecho a vivir del no nacido, libertad religiosa, entre otras. Frente a otros derechos, por ejemplo, el derecho de las niñas que son violadas, ¿verdad?, y que quedan embarazadas producto de una violación. Sus derechos, en cambio, son absolutamente anulados frente a una potencialidad de existencia como es un feto. Está con derechos humanos en competencia porque a la final lo que estamos viendo es que los derechos de unos son más importantes que los derechos de otros. Aquí tenemos ejemplos, y fue el discurso de asunción presidencial de Jair Bolsonaro en 2019, en que dijo: no podemos permitir que las ideologías dañinas dividan a los brasileños. Ideologías que destruyen valores y tradiciones, destruyen nuestras familias, el fundamento de nuestra sociedad. E invito a todos a iniciar un movimiento en esta dirección. Tenemos el gran desafío de enfrentar los efectos de una crisis económica, el desempleo y la ideologización de nuestros niños. Es decir, distorsionan los mensajes y adoptan otra vez los mismos argumentos que usaríamos en otro terreno, como los derechos humanos. Esta cuarta narrativa, además, es una paradoja, ¿verdad? Porque es, invocando los derechos humanos, se trata, ¿verdad?, de universalizar una moral determinada basada en intolerancia. Esta narrativa no impugna frontalmente el orden neoliberal existente, como lo hacían los conservadurismos tradicionales, sino que lo hace más sutilmente. Y eso hay que estar muy alerta de quienes trabajamos en este tema, porque nos requiere una escucha más afinada frente a determinados discursos. Una quinta narrativa, y que es muy, muy interesante, es acusar a los derechos humanos de salud sexual y reproductiva, sobre todo, como una imposición externa del primer mundo, neocolonial, imperialista y totalitaria. Y lo que preocupa aquí es que pueden ser adoptados, ¿verdad?, por grupos de izquierda. Aquí, en esta narrativa, ¿verdad?, los enemigos, ¿verdad?, son los tecnócratas de Naciones Unidas, y en América Latina, en cambio, son las de la OEA o, en su defecto, otro tipo de actores alrededor de estas organizaciones. Ejemplo de esta narrativa de ideología colonial es cuando se dice que la ideología de género forma parte de un proyecto neocolonial del norte para mantener el dominio,
controlando la población. Acordémonos de lo que dijimos al principio. Cuando decimos la ideología de género es parte de una conspiración judía apoyada por George Soros. También ustedes pueden escucharlo. La ideología de género es una conspiración de un lobby abortista de las instituciones como OMS, ONU, UNICEF y UNFPA, Naciones Unidas. E incluso se ha llegado a decir que la ideología de género es un requisito impuesto por el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? O el Banco Mundial a los países subdesarrollados. De estas narrativas se refiere a los derechos humanos sexuales y reproductivos como una imposición, como una moda, algo que no es necesario, ¿verdad?, dentro de nuestros contextos. Y insistimos, lo penoso es que empieza también a ganar espacio, perdón, en partidos de izquierda. Por ejemplo, tenemos las declaraciones en prensa de Vladimir Cerrón, líder del partido de izquierda Perú Libre, que dijo: las políticas de género son parte de una agenda globalista impuesta por Estados Unidos con sus ONG y que defienden los caviares. Las políticas de género no pueden ser la prioridad de una izquierda. La prioridad de la izquierda es resolver el tema socioeconómico. Es decir, hacen como que hablar de derechos sexuales y reproductivos no es también hablar de las condiciones y los contextos en que las personas pueden tener hijos, cuántos hijos pueden mantener o cómo viven su sexualidad. Todo ello está concatenado, pero a estas visiones les es útil el mantenerlos en forma aislada. Una sexta y última narrativa, y en realidad esta es la que más se suele utilizar contra organizaciones que trabajan derechos sexuales y reproductivos, y es aquella que vincula la política de salud sexual y reproductiva y como el aborto con la corrupción. Son tipo lo que dijo alguna vez María Esther Telles, una dirigente del movimiento ABC ProDei, que es una lideresa de Colombia con la causa Provida, que afirmó: ¿qué hacen con todos esos bebés abortados? ¿Qué están lucrando? Empresas y farmacéuticas que utilizan a los bebés abortados para saborizar productos y elaborar cremas. Este tipo de narrativas, en las cuales el Ecuador, por ejemplo, la organización en que trabajo, fue acusada de realizar abortos para traficar órganos. En la idea que ya esta denuncia fue archivada, además por irrisoria, porque quien denunciaba decía que la organización hacía abortos para poder cultivar los órganos y venderlos para trasplantes. Es decir, que en la mente de esta gente puede usted sacar un pequeño riñón, cultivarlo para que crezca y luego trasplantarlo. Estas narrativas, como ustedes ven, se van alimentando una de otra. Falsedades científicas frente a otras acusaciones como corrupción. Estas narrativas son las que sustentan muchas veces el accionar de estos grupos, ¿verdad?, que van en contra de los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad?, como una forma además de oponerse a los cambios sociales, al reconocimiento de otros grupos como la comunidad LGBTI. Ahora bien, estas narrativas también han hecho que surjan actores y alianzas nuevas de oposición en el mundo, no solamente en la región de América Latina. Esta articulación no solamente de narrativas que se denominan ideología de género, sino que también existen un aglutinamiento de actores y alianzas, actores que antes se pensaban irreconciliables, ¿verdad?, se superan en cuanto a sus oposiciones
internas y se unen. Y entonces encontramos grupos religiosos, grupos económicos, grupos políticos, que en otro momento estuvieron distanciados y que se unen bajo discursos sociales como el de ideología de género. Y aquí voy a referirme a estos viejos y nuevos actores como en primer momento, que son los tradicionales y nuevos opositores y las alianzas globales. Los actores tradicionales, bueno, es la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia católica. Ahora también se ha sumado la Iglesia evangelista, bueno, y otros grupos religiosos, pero políticamente en América Latina son estas dos iglesias, sobre todo. Están también los nuevos políticos llamados libertarios, como Milei, con estas narrativas, como la de acusar a la ONU de imponer la ideología de género. También tenemos a políticas que también de esta calidad de política, digamos, que dice que, bueno, empiezan a dar una serie de datos falsos, por ejemplo, el que un aborto voluntario aumenta los riesgos en la salud mental de las mujeres. Y la oposición de muchos de los partidos que han ido sumándose, como el de Renovación Popular en el Perú, que dice que una de sus luchas es en contra de los derechos sexuales y reproductivos, combinando narrativas tanto políticas como pseudocientíficas. Estos actores tradicionales son los religiosos y los políticos, se han ido sumando a otros que son iniciativas más seculares y ciudadanas. Estas iniciativas, ¿verdad?, se centran en fundamentos jurídicos, decíamos, en impugnar mediante vías jurídicas a lo que son derechos sexuales y reproductivos, que es lo que más se está utilizando últimamente. Movilizan a un gran número de personas a cuales incitan a pronunciarse frente a los derechos sexuales y reproductivos, niegan su conexión política o religiosa, y esto es bien importante porque frente a este aglutinar de grupos, hay quienes se pronuncian eminentemente desde la secularidad, ¿verdad? Y empiezan a despegarse, ¿verdad?, de un lenguaje religioso o moralista. Se apropian del lenguaje feminista para defender todo lo contrario. Y aquí pongo un ejemplo. Cuando hablan de educación sexual, ellos no hablan de educación sexual integral, sino educación sexual en valores. Es distinto porque en unas hablamos de los derechos humanos, que son básicos para todos, y en otras hablan de valoraciones, como su nombre lo indica, que suelen ser subjetivas y personales. Esto ha venido también marcándose, ¿verdad?, con movilizaciones y plataformas de estas supuestas defensas de la niñez frente, por ejemplo, a la educación sexual, contrariando lo que dice la Corte Interamericana, que dice que la falta de educación sexual, ¿verdad?, hace que los niños, niñas y adolescentes estén desarmados frente al abuso sexual. Lo que sí dice además la Corte es que esta educación sexual debe ser acorde a su edad. No que no se les hable, sino que se adapten los contenidos a cada etapa de la evolución de crecimiento de niños, niñas y adolescentes, porque hay que prevenirlos frente al abuso y a la violencia sexual. Un segundo momento son las alianzas globales y regionales. Esto también es importante recalcar porque en estas alianzas globales y regionales es como que se han ido repartiendo los papeles. Mientras la Iglesia Católica hace todo el lobby político, más de parlamento, o hasta hace poco era así, los grupos más religiosos de evangelistas, por ejemplo, se dedicaban más a lo comunitario. Era como un
un reparte de roles, ¿verdad?, que confluían luego, obviamente, en la oposición a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos. Lo que estoy diciendo solamente son datos sociológicos, no tiene nada que ver con el respeto debido a las creencias personales. Es decir, es solamente cómo estas iglesias y estos movimientos se han ido posicionando frente a los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Algunos ejemplos muy especiales en esta secularización. Tenemos, por ejemplo, al presidente Bolsonaro, que era perteneciente a la Iglesia Universal del Reino de Dios, desde donde demarcaba su proclama antiderechos. En esto quiero ser muy enfática. El problema no es que pertenezcan a una religión o no. El problema es que desde sus convicciones personales quieran gobernar. Es distinto. Puede un gobernante ser católico, ser evangelista, puede ser islámico, puede ser en su fuero interno. Pero las políticas públicas de un Estado deben obedecer a las condiciones sociales y reales de ese Estado. No puedo creer que por no tener o creer en la planificación familiar, no ponerla a disposición de la población para quienes eligen tenerla o decidir. Y eso es la crítica que se hace a estos movimientos. Cuando desde sus convicciones personales, religiosas, intentan manejar los hilos de una nación. Y eso pasó con Jair Bolsonaro, con Fabricio Alvarado como candidato en Costa Rica, frente a un caso de corte interamericana. Es decir, frente a esos discursos, ¿verdad?, que se van posicionando como verdades en la política pública. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias para impugnar la acción? Hemos visto las impugnaciones principales, hemos visto la ideología de género como núcleo vertebrador de las narrativas, hemos visto por lo menos 6 clases de narrativas, hemos revisado algunos actores, aunque no de forma profunda, pero ahora vamos a hablar de las estrategias que usan para impugnar. Y tenemos básicamente 4. Una que es realizar acciones dentro del circuito institucional, es decir, dentro de parlamentos, dentro de asambleas, dentro de la misma presidencia de la República. Aquí es donde se dan los lobbies, el fundar partidos políticos, ¿verdad?, hacer bancadas parlamentarias antiderechos, ¿verdad? Bueno, en el Ecuador tenemos bancadas antiderechos con diferentes vertientes. Además, algo que también hemos venido observando es que las bancadas antiderechos pueden también implicar, como dije, partidos de izquierda. Es decir, no por ser de izquierda van a tener o van a coincidir en esta exigibilidad de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Tenemos otras acciones sociales externas que son externas a la institucionalidad pública. Aquí tenemos, en cambio, cuestiones como marchas, como protestas, etcétera, como presentaciones en público, etcétera, etcétera. Tenemos otra estrategia que es la preventiva, ¿verdad?, que son aquellas que buscan evitar que se consagren nuevos derechos sexuales y reproductivos. Estas tienen que ver con tener políticos, ¿verdad?, convencidos de sus grupos en puestos claves. Voy a prevenir, por ejemplo, que el Parlamento haga nuevas leyes en beneficio de los derechos sexuales y reproductivos, teniendo parlamentarios, ¿verdad?, que usen estas narrativas y estas estrategias que hemos estado viendo con anterioridad. Y otra que es la combativa, ¿verdad?, que es la que menos ha desarrollado, que es la que indiqué anteriormente, que era el poder confrontar, ¿verdad?, con
los diferentes grupos, mejor dicho, que es una confrontación entre los antiderechos y aquellos que creemos en los derechos humanos, en este caso sexuales y reproductivos. Esas son las estrategias o los espacios en que más se utilizan para poder confrontar o para poder actuar. Y con esta parte voy a concluir esta exposición, agradeciéndoles nuevamente el que hayamos podido estar en este espacio, en donde vamos a ver qué es lo que podemos hacer los movimientos que creemos en los derechos humanos y luchamos por los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Uno es la educación, la pedagogía de los derechos. Reitero, hay que crear una base social, una base de defensa desde la sociedad a los derechos sexuales y reproductivos. Una sociedad consciente de sus derechos en cuanto a planificación familiar, en cuanto a su derecho a decidir, es una sociedad que va a estar en capacidad de defender esos derechos, de elegir a los políticos que los representan en función también de su discurso de derechos humanos. Por eso es importante crear una base social con pedagogía. La segunda recomendación es la información verificada. Es importante verificar la información que leemos o que vemos en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? El poder buscar fuentes confiables de información y también brindarlas. No podemos dejarnos ganar con esta falsa ciencia sin tener argumentos o fuentes que puedan replicarlas. Es importante entonces verificar la información. Y por último, fortalecer las redes que tienen que ver con la atención y también el acceso a la salud sexual y reproductiva, es decir, poder fortalecer las redes que sostienen, ¿verdad?, este tipo de servicios. Es importante defenderlos. Como digo, es importante además tener una educación y tenemos información y acceso a los servicios. Con eso concluyo esta larga ponencia, esperando que les haya servido. Voy a dejar de compartir porque está bien feo. Y espero que les haya servido la información. Toda esta información ustedes la pueden verificar. Hay diferentes fuentes que pueden servirles para poder investigar en lo político, sobre todo, cómo están los discursos antiderechos en América Latina. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, doctora, muchas gracias. Ha sido de verdad bastante nutritivo y a la vez interesante saber cómo realmente existe una lucha ideológica campal en estos momentos en cuanto a los derechos, ¿verdad? Que se han ido ganando y que se espera que se generalicen en toda América Latina, ¿verdad? Como estas estrategias que están ocupando para detener este avance. Vamos a abrir también el espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para la doctora, este es el momento idóneo. Hola, muy buenas tardes, maestra. Un gusto saludarle. Y yo tengo una pregunta, maestra. Eh, bueno, con respecto a usted lo que planteaba con las narrativas, que supone lo que es, en este caso, un avance, ya como lo explicó usted, que es en materia de derechos sexuales y en materia de derechos reproductivos. Mi pregunta es, en base a su experiencia y conocimiento, maestra, ¿usted considera aquí en América Latina que es un país que tiene como un avance bastante significativo en estas materias? Y si me puede indicar por qué, por qué lo consideraría. Me pregunta acerca del avance en El Salvador.
sería aquí en general en América Latina, porque aquí en El Salvador la verdad es que está bien complicado. Bueno, realmente el avance en la aplicación y la implementación de los derechos sexuales y derechos reproductivos y de los derechos humanos en general siempre están retados, al menos en esta región, por muchos factores. Y uno de esos factores es el económico. Cuando las personas nos vemos enfrentadas a un vivir de sobrevivencia, ¿verdad? Empezamos a creer que debemos renunciar a otros derechos para poder tener condiciones de vida. Entonces, en ese tema, ¿verdad? Los avances siempre, los avances nunca son suficientes. ¿En qué sentido? En que su fortalecimiento siempre va a ser un proceso, y peor en un contexto como el nuestro, de América Latina. En mi país, por lo general, se habla mucho de este tema, al menos en la parte sustantiva, en la parte positivada, en la parte de las leyes, tienen muchos avances. Igual entiendo que Colombia, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los hechos es otra la realidad y tiene que ver con las condiciones y lo que decíamos, ¿se acuerdan de la voluntad política de los estados y del poder para efectivizar los derechos? Y he allí nuestra gran preocupación. Los recursos y la voluntad política de implementarlos es el gran faltante. Y en mi país, por lo menos, con el problema de la inseguridad y el conflicto armado interno que ha sido declarado por el gobierno, el acceso de las personas a salud sexual y salud reproductiva no solo está mediada, no solo interrumpida por un tema económico o de existencia de servicios, sino de seguridad. Muchas mujeres en mi país no están asistiendo a los servicios de salud sexual y salud reproductiva por miedo a ser asesinadas, extorsionadas, secuestradas, en un país como el mío, en que ya nos acercamos casi a los 5.000 o 6.000 muertes violentas, un país pequeño, muertes violentas en lo que va del año. Eso quiere decir que, además, el aumento de desapariciones, eso quiere decir que hay otras condiciones que amenazan también a la salud sexual y reproductiva y que tiene que ver con la inacción del Estado de no garantizar esas condiciones para ese acceso. Por supuesto, hemos avanzado, insisto, pero existen retos y ese reto siempre es estar alertas a esos retrocesos. Eso es lo que te podría indicar. Gracias por la pregunta, José. Gracias, maestra, muy amable. ¿Alguien más? Creo que no. Bueno, espero que les haya servido. Igual yo dejaré en la universidad el documento, que puedan buscar otras fuentes, igual seguir buscando información, que es lo importante en esto, ¿no? Siempre incentivar el tema de buscar información y de buscar fuentes que enriquezcan nuestro conocimiento. No sé, Gerson, ¿alguna cosa más? Pues ha sido un verdadero gusto y un placer escucharla y nutrirnos un poco con su vasto conocimiento y experiencia, doctor. Muchas Por lo, gracias. por lo demás, estamos siempre pendientes los días miércoles para que sigan asistiendo a este ciclo de conferencias internacionales. Si no hay más, ha sido un gusto. Un gusto. Bueno. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Bueno, me despido. Muchas gracias a todos y a todas.